Cuando pierdas toda tu energía, cuando sientas que no puedes más, cuando no tengas ni mascarilla, vivas por y para los demás. Cuando sientas miedo por pacientes, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen tus recuerdos. Bueno, vamos a conversar, como les mencionaba, todos el tema del coronavirus. El título que le hemos puesto es Conócelo, prepárate y actúa, tal y como esto nos lo dice la Organización Mundial de la Salud. Mi especialidad es de medicina interna, no tengo ningún conflicto de interés en el momento de la exposición. La bibliografía empleada es la que están viendo en pantalla. Son revistas muy reconocidas como Lancet, New England, JAMA, BMJ, la Federación, la FDA, NICE, CDC, ITSA, y bueno, las organizaciones panamericanas de la salud, Mundial de la Salud, la Asociación Latinoamericana de Tórax, la Sociedad Europea de Tórax, y la Americana, y la NIH. Son instituciones internacionales, las cuales pues están totalmente basadas en la evidencia, y son en realidad las que todo médico debe de acceder. Por el Perú tenemos a un grupo muy interesante que su Facebook pueden acceder, es libre, es el grupo GRUPSAR, que es el Grupo Peruano de Salud Respiratoria, que a lo largo de toda la pandemia, tanto como el Colegio Médico, pero de la Libertad, y las sociedades científicas de la filial Macronorte, es decir, de la Libertad, tanto la Sociedad Peruana de Neumología, la de Medicina Interna, la de la Sociedad de Medicina Intensiva, la de Emergencias y Desastres, etcétera, infectología, se han comportado a la altura de la desinformación vertida por, incluyendo el Colegio Médico Nacional. Este es uno de sus últimos comunicados, número 16, que también está disponible a nivel de su Facebook, en donde claramente señalan que el COVID mata y la polifarmacia también. Estamos rodeados de tanta desinformación que los mismos periodistas se encargan de que esta situación se haya agravado a tal punto en el que pues nos vemos inmersos en unas circunstancias de que ya no sabemos qué cosa es y qué cosa no es. En este comunicado, el Colegio Médico Filial La Libertad lo que busca es que no nos automediquemos, no consumamos corticoides en casos leves, en casos moderados, que vamos a ver más adelante qué cosa significa eso, que no utilicemos fármacos que finalmente dañan e incrementan la mortalidad a los pacientes. Es un llamado que nos hace a nosotros, una exhortación al uso racional de medicamentos basadas en evidencia, y es un llamado a nuestras autoridades porque a lo largo de la pandemia se han gastado más de 100 millones de soles en lo que yo le llamo chichitas y limonadas, o sea, en ivermectina, acitromicina e hidroxicloroquina. Pastillas que no sirven y que se pudo haber empleado ese dinero para lo que sí sirve, es decir, oxígeno, plantas de oxígeno y sistemas de alto flujo que se necesitan. ¿Por qué no más camas UCI? ¿Por qué no más camas de hospitalización? ¿Por qué no un nuevo hospital? Y estos comunicados es lo que tanto el Grupo Peruano de Salud Respiratoria como el Colegio Médico lo ha hecho a lo largo de la pandemia. Lamentablemente no han sido escuchados y las decisiones a nivel gubernamental han sido tomadas a través de consenso de expertos, que de expertos es el menor nivel de evidencia que puedes tener tú en medicina para tomar una decisión. Bien, ¿cómo vamos a llevar esta exposición? A través de un contenido en 4 puntos. Vamos a conocer qué cosa significa o es el SARS-CoV-2, vamos a conocer al COVID-19, nos vamos a preparar para evitar el contagio y vamos a actuar contra este COVID-19. A lo largo del contenido vamos a repasar que tenemos que evitar las 3 Cs, lugares cerrados, lugares concurridos,
y el contacto cercano. Entonces vamos a empezar conociendo qué cosa es el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es el virus que causa una enfermedad grave. No es un virus que causa un resfrío que se complica, sino al revés. Es un virus que causa una enfermedad muy grave que se llama síndrome respiratorio agudo severo. Y se llama SARS-CoV-2, esas son las siglas SARS, S-R-A-S, síndrome respiratorio agudo severo, CoV-2 por coronavirus tipo 2. Este SARS-CoV-2 pertenece a una familia llamada Coranoviridae, que son de tipo 1, tipo 2 y varias clasificaciones. Pero lo que nos enfoca es la enfermedad que causa, que es el síndrome respiratorio agudo severo, que le han denominado COVID-19. Esta es una microfotografía para que identifiquemos a nuestro enemigo. Este es nuestro enemigo. Parece unas islas de playa. ¿No se están avanzando las diapositivas? No. No, No. ninguna. Ok, es la computadora. Voy a intentar cambiar de compu. Un ratito. Solamente le pone habilitar edición. ¿En qué parte? Arriba superior. Arriba superior. Sí. El remoto más. Donde dice COVID-19, arriba del 19 hay una, en el PPT, habilitar edición. En el PPT. Está bajado recién, está muerto. Ajá. Habilitar edición y luego presentación de diapositiva. Buenas noches. La otra posibilidad también, doctora, es que le comparte el PowerPoint a Ever y él lo haga. Ahora está ok. ¿Está avanzando? Ok. Bueno, esto es lo que les había... Perdón, voy a prender la cámara. Muchas gracias. Muchas gracias por la ayuda. Bueno, estas eran las bibliografías. Y este es el comunicado que les mencionaba respecto a lo que menciona el Colegio Regional La Libertad, que se ha portado a la altura de las circunstancias de una pandemia tan grave como la que vivimos, llamándonos en concreto la atención a nosotros y también a nuestras autoridades, de que el mensaje es que la polifarmacia mata igual que el COVID, y que lo que tenemos que hacer es un empoderamiento comunitario sobre la prevención, Dios mediante la vacunación, ya que son el único camino para poder llevar y salir de esta situación en la que nos encontramos. Vamos a revisar este comunicado a lo largo de la exposición, del por qué es el sustento de ello. Les decía que el contenido es conociendo al SARS-CoV-2, vamos a conocer qué es el COVID, vamos a prepararnos para evitar el contagio y vamos a actuar contra el COVID. A lo largo de la exposición van a ver estas 3 Cs, que es evitar lugares cerrados, lugares concurridos y el contacto cercano.
Es uno de los, o tres, de los pilares fundamentales aunados a otras medidas adicionales que tenemos que hacer. Vamos a conocer al SARS-CoV-2. Les decía que el virus, el del SARS-CoV-2, no es un virus que causa una gripecita que se complica, o un resfrío que se complica, sino es un virus llamado coronavirus tipo 2, causante del síndrome respiratorio agudo severo. Por eso se llama SARS, S-R-A-S, de síndrome respiratorio agudo severo, CoV-2, de coronavirus tipo 2. Esta es una microfotografía del coronavirus, así es como se ve. Parece pues unas islitas en un lugar paradisíaco, pero no, es el coronavirus. Aquí tiene como unos como unas coronitas, por eso se llama coronavirus. Vamos a verlo un poco en gráfico. Se ve así. Este es el SARS-CoV-2, este es nuestro enemigo, este es el causante de toda esta pandemia. Tiene múltiples partes, pero la que más nos interesa es esta, que se llama proteína S, que es la sigla de spike o de espícula, y que es la causante de que el virus viva en nuestro cuerpo, ingrese a nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, estos rojitos son las coronas, son las espículas, por eso se llama proteína S. En un gráfico un poco más científico, por así decirlo, lo parten al interior de este coronavirus, que tiene la forma de una coronita, con sus espículas. Esta es la proteína que les mencionaba, este S, o spike, o las espículas. Por dentro se encuentra todo el material genético que va a ser el causante de la replicación dentro de nuestro organismo, y esta es una fotografía sobre esta espícula, que es la causante de que se una a la célula y pueda replicarse este coronavirus. Él es, conózcanlo, y vamos a prepararnos para enfrentarlo. Todos hemos escuchado que el coronavirus, que el SARS-CoV-2 es causante del COVID-19, esto está presentando variaciones, está presentando lo que conocemos como variantes. ¿Qué significa esto? Significa que allá en Wuhan, en China, en el año 19, en el 2019, apareció un coronavirus que no tenía nombre, entonces le pusieron nuevo coronavirus, y que luego tomó la denominación de SARS-CoV-2, que ya les mencioné. Este es un virus nativo, por así decirlo, sea el original, y que este virus se ha demostrado que tiene una transmisibilidad a través de un R0, es el famoso R0, que es el índice de transmisibilidad, de que si es que yo me contagio, voy a contagiar entre 2 a 3 personas. O sea que por cada contagiado va a transmitir la enfermedad a 2 o 3 personas. Y que la posibilidad de reinfección es muy baja, y que hay una eficiencia estudiada en algunas de las vacunas, como Pfizer, Sputnik, Sinopharm, una eficacia, en realidad es el término empleado, global de un 95%, Sputnik 91%, Sinopharm, que no sabemos en realidad porque son solamente reportes, un 79%, y AstraZeneca un 84%. Hasta aquí estábamos, digamos, todavía tranquilos. A lo largo de este año se han presentado una serie de mutaciones pequeñas, pero que no le confiere la calidad de un nuevo virus o de una nueva cepa, sino de variaciones. Estas son la de Reino Unido, o sea, la británica, que su nombre es B117, la de Sudáfrica, que este es su nombre, y la famosísima variante brasileña P1. ¿Cuál es la que a nosotros nos preocupa? Porque esta está al otro lado del charco. ¿Puede venir a Perú? Por supuesto. ¿Ya la tenemos en Perú? Ya la tenemos. ¿Ya la tenemos en Trujillo? Ya la tenemos. Pero la que nos preocupa es esta variante, la brasileña. ¿Por qué? Porque si habíamos dicho que el índice de transmisibilidad era a través de un R0 de 2 a 3 por la de Wuhan, la original, la variante británica ya no tiene una transmisibilidad de 2 a 3, sino de un 50 o un 70% más de la que contagiaba la de Wuhan. En cambio, la de Brasil tiene una variación incrementada de hasta 120, de 140 a 220% más de lo que tenía la nativa.
Y la posibilidad de reinfección hasta el momento es de un hasta 60%. O sea, yo me infecté el año pasado por la nativa, la de Wuhan, el SARS-CoV-2 de Wuhan. ¿Puedo volver a infectarme? Por supuesto que sí. Con esta misma posiblemente no, porque estamos viendo que su posibilidad de reinfección es muy baja. Por la de Brasil, sí, me puedo infectar por la de Brasil. Nuevamente, ¿puedo hacer infección? Sí, puedo hacer nuevamente infección. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir protegiéndome. La eficacia no se sabe, pero se cree que con algunas vacunas está disminuida. La sudafricana también, la de Brasil también, y la de Reino Unido también. Eso está para determinarse con mayor estudios. Bien, entonces ya hemos conocido quién es el SARS-CoV-2 y todas sus variaciones y el por qué es tan peligrosa la situación. Ahora de repente ustedes me dirán, pero ¿cuál es la diferencia? No, pero si antes teníamos un índice de 2 a 3, ahora ¿por qué se ha incrementado tanto? ¿Por qué? Porque la variación o la mutación es a nivel de la proteína S, a nivel de la clave que permite al virus ingresar a la célula, que es lo que vamos a ver en un momentito. Si, un ejemplo, antes virus nativo era como una corona rígida, con sus espículas rígidas, cuando se llegaba a la zona donde tiene que actuar, ahora ya no es tan rígida esas espículas, ahora son un poco más maleables, de tal manera que hasta tienen la facilidad de llegar hasta el receptor para poder replicarse. Esa es como el virus se está defendiendo de nosotros a lo largo de todo este año. Entonces vamos a conocer qué cosa es el COVID-19. El COVID-19, vamos a conocer lo que el enemigo nos hace, que es COVID, cómo vamos en Perú y qué síntomas puedo presentar. ¿Qué cosa es COVID-19? COVID-19 significa coronavirus disease, 19 porque apareció en el año 2019, y coronavirus disease significa enfermedad del coronavirus. Entonces, el SARS-CoV-2 es el virus causante de la enfermedad que ha sido denominada COVID-19. ¿Cómo se transmite? Primero tenemos que saber cómo es de que nos estamos contagiando. Existen dos maneras de transmisión. La primera es a través del contacto personal cercano con una persona infectada que puede ser asintomática. Por ejemplo, al hablar, al gritar, al cantar, al tener un contacto directo, nos contagiamos. O a través de personas infectadas que tosen y que estornudan. Mucho más alejado está la posibilidad del contagio al tocar los objetos o superficies contaminadas. O sea, por ejemplo, tengo un celular contaminado, está lleno de COVID este celular. Yo lo cojo y me contagio del coronavirus porque se quedó en mi mano. No, porque el coronavirus no afecta a la piel, es a través de la piel. Pero si a este celular contaminado, que yo lo he cogido, me cojo mi nariz, me cojo mis ojos o me cojo mi boca, allí sí potencialmente puede ingresar el COVID-19 y nos contagiamos. Entonces, la posibilidad de que eso suceda es muy baja, pero también hay reportes de contagios por esa forma. El coronavirus es un ser, llamámosle así, inerte. Anda en el aire, sí, anda en el aire, pero si no ingresa a nuestras células, no nos vamos a contagiar. Para que el virus se replique, necesita de una célula viva. Este es un esquema. Vamos a ver el virus SARS-CoV-2, está en el aire, yo por alguna razón de descuido o por X motivos, ingresa el coronavirus hacia mi vía respiratoria superior. Ingresó. ¿Qué necesita este coronavirus para poder hacernos la enfermedad? Necesita meterse dentro de la célula para replicarse. ¿Cómo se mete a la célula? A través de algo que se llaman receptores. Es como una puerta. Es como si tu puerta de la calle, tú la mantienes cerrada, nadie ingresa. Tocan la puerta y tú le abres, ingresa la persona, sea invitado o sea, por ejemplo, un enemigo como un ladrón, porque lo forcejea, etc.
Este virus lo que hace es, a través de esta espícula, se une a este receptor y ingresa dentro de la célula para hacer una multiplicación. Este receptor se llama el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Bueno, ese es su nombre técnico. ¿Dónde están? Están en la parte respiratoria, también hay en la zona digestiva, también hay en las terminaciones nerviosas. De allí es la clínica que presentamos, que puede ser una clínica leve si se mantiene no solamente a nivel de la vía superior, o sea, nos resfriamos, manifestamos síntomas de resfrío. Pero inicia también una respuesta inmunitaria grande y empieza a incrementar la capacidad de diseminación viral, o sea, del contagio. Si va hacia las terminaciones nerviosas, hacemos anosmia, o sea, ya no olemos, también ya no tenemos el gusto al alimento, lo perdemos. Este es un esquema para que conozcan más o menos, a grosso modo, cómo llegas a tener una complicación, no una complicación, sino una manifestación mayor, que es la neumonía viral. Esto es el aparato respiratorio. Estamos en la garganta, hacia la zona del cuello se ubica lo que se llama la tráquea, y cuando llega a nuestro pecho se divide en dos este tubo, que es el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, y se ramifica en una serie de ramitas, como un arbolito, y termina en lo que en verdad es el parénquima pulmonar, o sea, en lo que en verdad es el pulmón. Esto es el pulmón, esta serie de racimos como una uva o como una serie de globitos. Lo vamos a ver un poquito más interno, y esto es lo que vamos a ver. Este globito se llama alveolo, ese es su nombre. ¿Para qué sirve el alveolo? Sirve para que cuando yo respiro, ingresa el aire y lo principal es que va a entrar el oxígeno. O sea, este alveolo es un globito lleno de oxígeno. Este oxígeno va a entrar hacia la vena pulmonar, y la vena pulmonar se va a oxigenar y nos va a ir por todo nuestro cuerpo oxigenando nuestra sangre. A la vez, este alveolo lo que hace es recepcionar lo tóxico de que todo nuestro cuerpo ya desechó, que se llama dióxido de carbono o CO2. Pasa por a través de la arteria pulmonar, ingresa hacia este alveolo, y nosotros al exhalar botamos lo tóxico que se llama CO2. Esa es la función de nuestro pulmón, específicamente lo más interno, que se llaman alveolos. ¿Qué cosa es lo que hace el COVID? Cuando el COVID ingresa a la zona pulmonar, la célula del pulmón se llama neumocito tipo 2, ese es su nombre. Y para no marearlos, lo que hace es que el COVID ingresa al receptor que hemos dicho que necesita a través de la espícula, ingresa a la célula, se libera, y lo que hace es una serie de conversiones a nivel de algo que se llama aparato de Golgi para replicarse, para reproducirse. Los virus no se reproducen, pero vamos a decirle ese nombre, reproducción. En realidad los virus se replican. Una vez de que se ha replicado el virus, tiene dos opciones. O se queda acá, inflamando, o sale. Y si sale, tiene dos opciones. O lo elimino yo hablando, o lo elimino yo tosiendo o gritando, o se me va a otra célula vecina de este neumocito, se va abajo, se va arriba, a replicarse, a buscar replicarse. ¿Qué cosa es lo que hace el cuerpo? Lo que hace el cuerpo es defenderse, porque acá hay algo extraño. Este es un esquema un poquito más didáctico de lo que es un alveolo, lo que habíamos visto antes en forma un poquito más representativa. Este es el vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo no solamente hay dióxido de carbono, y que es lo tóxico que sale y que eliminamos, y el ingreso de oxígeno que va a ir a oxigenar todo nuestro cuerpo, sino también hay unas células que nos defienden. Estas células que nos defienden ingresan acá y se genera una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria finalmente lo que hace es un edema. Este edema, vamos a decirlo así, es un moco, un conjunto de secreción aquí dentro de este alveolo que se llama neumonía viral. Y lo que hace es impedir que el oxígeno que está ingresando pase hacia el vaso sanguíneo, y que el CO2 que es lo tóxico que trae nuestro cuerpo, no puede ingresar porque hay una barrera que le impide, que es la secreción o es el moco. Eso se llama neumonía viral. También, si fuera por una bacteria, se llamaría neumonía bacteriana. La pregunta es,
¿Cuánto tiempo esto me demora en todo esto suceder? El periodo de incubación, que es el periodo desde que yo me contagio hasta que inicio mis síntomas, es bastante amplio. Entre 2 días después de haberme contagiado, o sea, después de tener el contacto, hasta 14 días. El promedio es 7 días. Entonces son 14 días en los que yo puedo no hacer síntomas, sí puedo hacer síntomas y puedo contagiar. Y ese que contagié, contagiara más, y ahí estamos en esta pandemia. ¿Cómo vamos entonces en el Perú? Vamos terriblemente. No quiero ser alarmista, pero a nivel internacional ha sido publicado en el Financial Times, en Gran Bretaña, ha sido publicado este exceso de muertes, y Perú nos encontramos rankeando, para desgracia de todos nosotros, el total de exceso de muertes a nivel mundial. Es decir, somos los que peor hemos llevado la pandemia, pese a haber ser uno de los con una de las más estrictas cuarentenas al inicio. El total de exceso de muertes por millón, también somos los que peor hemos llevado la pandemia, estamos encabezando ampliamente esta mortalidad, estamos en más del 112% por encima de lo que, digamos, habitualmente fallecían antes de la pandemia, pero cuando ya vamos a puntos menos homogéneos, porque por millón de habitantes nos trata de homogenizar, o sea, mundialmente todos vamos a través de una serie de ecuación matemática, nos ubican a por millón de habitantes, para que todos estemos iguales. Y Perú, pues, estamos encabezando el total mayor de exceso de muertes. Pero cuando solamente es por tu población, Perú se encuentra por debajo de Estados Unidos, de México, de Rusia y de Brasil. Si bien es cierto, este exceso de muertes refieren de que son números que considera también a las causas violentas de muerte, de todas maneras es alarmante estas cifras que está mostrando el mundo. A nivel de comparándonos de acuerdo a nuestras olas y nuestra mortalidad, miren, acá está Perú, 112% más. La primera ola se ve acá, la segunda ola está en esta curva, y miren cómo nos comparamos con el mundo. Dinamarca prácticamente solamente más del 1% de excesos de muerte, nosotros 112, Chile 22%, Reino Unido 20%, Bolivia 66%, o sea, ni a Bolivia le ganamos. Entonces es una situación muy alarmante, muy estresante. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. SINADEF, al 14 de marzo, esto es lo que publicaba. Esta es la cantidad de fallecidos, de nuestros compatriotas fallecidos, a lo largo, desde el inicio de la pandemia. Esta es la primera ola. La primera ola en Perú ha durado 7 meses, comparado con los otros países en donde sus primeras olas fueron menores. Y en realidad no ha sido una primera ola, no ha sido una ola, ha sido un tsunami compuesta por 25 grandes olas que se ven acá, estos picos. Y en realidad, siendo objetivos, nunca hemos salido de la primera ola, porque los otros países que sí salieron de la primera ola se morían un promedio de 10 personas por día. En cambio, con nosotros se morían entre 60 a 80 personas. Entonces siempre hemos estado por encima de lo habitual. Esta rayita negra indica lo que normalmente fallecían por otras razones previo a la pandemia. Todo lo que está en rojo, todo esto es el exceso. La segunda ola, en realidad un poco causada por una circunstancia no muy bien manejada respecto a la visita de todos nosotros a nuestros familiares, tanto por las fiestas navideñas, por las fiestas de Año Nuevo, y bueno, ahora lo que esperamos pues es que ya excedimos los fallecidos de la primera ola. Está falleciendo más de 1000 personas al momento, y lo que esperamos es que esto empeore. ¿Por qué? Porque la gente, por falta, asumo yo, de conocimiento, se ha ido por Semana Santa de viaje, nacional, internacional, se han visitado,
y pues esperamos las próximas 2 semanas una catástrofe, y el próximo, dentro de la tercera semana posterior, quizás un incremento de fallecidos nunca antes visto. La libertad, comparado ya con las ciudades, tenemos también al momento 93.453 casos de personas infectadas, y de los cuales 5.890 han fallecido. Estos son sus gráficos de los fallecidos que hemos tenido. Hasta ahorita todavía no llegamos en la libertad a como estuvimos en la primera ola, pero probablemente lleguemos. Y un caso muy particular es Ica. Ica tiene un total, ya convertido en muertos por millón de habitantes, tiene un total de 2.476. Eso rankea, está por encima de lo mundial. ¿Y por qué les menciono Ica? Porque Ica ha sido, dentro de todo el Perú, la ciudad más ivermectinizada de todo el Perú. O sea, quien más ha consumido ivermectina, quien más pues reparte esta sustancia, este antiparásito, y quien más se encarga pues de tener menos educación y más fe a la ivermectina es pues no, Ica. Bien, estamos mal, estamos graves, estamos alarmantes, pero ¿qué cosa podemos hacer? Bien, lo que podemos hacer es lo siguiente: conocer al virus, conocer la enfermedad. Entonces ahora vamos a ver qué síntomas podemos presentar. Hay síntomas comunes, hay síntomas graves. Yo tengo fiebre, 3, 4, 5 días, entonces soy un caso grave, me debo de ir al hospital. ¿Qué debo de hacer? Vamos a clasificar a la enfermedad COVID-19. Se clasifica en asintomático, en leve, en moderado, en severo y en crítico. El asintomático es aquella persona que ha tenido contacto con un virus, con una persona infectada por el virus, y que no realiza ni desarrolla síntomas a lo largo de toda la enfermedad. La enfermedad dura un promedio de 14 a 21 días en los casos no graves y no críticos. Entonces, durante todo ese periodo de tiempo, esta persona no hace ningún tipo de síntoma, ni dolor de garganta, ni tos, ni estornudos, nada. El caso leve es aquella persona que sí hace síntomas, pero aquí lo que les quiero enseñar con esta diapositiva es este instrumento que se llama oxímetro de pulso o pulsioxímetro. Vital, fundamental, porque en él nos basamos para clasificar a las personas, de alarmarnos o de decir, no, espérate, todavía soy un caso leve, todavía soy un caso moderado. Pulsioxímetro nos da la saturación de oxígeno, o sea, cuánto de oxigenación tienes a través de una medición no invasiva colocándolo en el dedito, específicamente a nivel del dedo medio. Colocamos el pulsoxímetro y nos marca 96 para arriba, así yo tenga fiebre y una serie de síntomas, sigo siendo caso leve. Caso moderado, 94% es la saturación que debo de tener. Y además, por alguna situación del azar, me hacen una tomografía y yo ya tengo neumonía. ¿Me debo de alarmar y debo de ahorita irme a poner oxígeno y me debo de ir a tomar medicamentos? No. Lo vamos a ver más adelante. Caso severo, saturación 93 para abajo. Tiene neumonía y ya necesita oxígeno y todas las variantes de oxígeno que en algún momento les voy a conversar. Y el caso crítico es aquel que necesita ventilación mecánica. De todo esto, la relevancia lo toman los asintomáticos. ¿Por qué? ¿Cómo diagnostico a un asintomático? Generalmente y erradamente a los asintomáticos los diagnosticamos al azar. Que por alguna razón en su trabajo le tocó hacerle su prueba, le hacen ¿cómo se diagnostica un asintomático? Se diagnostica a través de una prueba llamada prueba molecular. El nombre técnico es RT-PCR o PCR en tiempo real, que consiste, en otras palabras, en la prueba del hisopo, ese que nos ponen aquí en la nariz y que nos ponen a nivel de la boquita. Así se diagnostica un asintomático. No lo diagnostico a través de pruebas estas del dedito, que nos hacían al inicio de la pandemia por un horror en realidad,
y nos clasificaban en que yo tengo IgM, que yo tengo el famosísimo IgG, entonces si contagio, no contagio, estoy con enfermedad, no. Eso en realidad está mal hecho, estuvo siempre mal hecho, pero era lo que teníamos en ese momento porque otros países, potencias mundiales, se acapararon todas estas pruebas y a nosotros nos dejaron solamente las pruebas conocidas como pruebas de anticuerpo o pruebas rápidas. Conclusión, ¿qué debemos de hacer para diagnosticar un asintomático? Nos debemos de hacer prueba molecular. La prueba de antígenos, que es la otra prueba que podemos hacernos, que también se hace a través de un hisopo, y también nos da los resultados un poquito más rápido respecto a la prueba molecular. ¿En qué se diferencia? La prueba molecular lo que busca es al virus en su composición. La prueba de antígenos es lo que genera el virus en nosotros. La prueba molecular tiene una sensibilidad bastante alta, en realidad llega incluso hasta un 95%, y un mínimo de 80%. ¿Qué significa sensibilidad? La cantidad de gente que yo voy a diagnosticar, entre un 80 a un 95%. O sea, no voy a diagnosticar a un 20%. Por lo tanto, si yo en algún momento tengo síntomas de COVID y estoy en una pandemia y he tenido contacto con alguien y mi prueba sale negativa, 20% de posibilidad es porque la prueba no ha detectado mi virus, no ha detectado mis partículas del virus, para ser más exacto. Pero yo soy consciente y tengo que considerarme una persona infectada. Me tienen que hacer una segunda prueba, una tercera prueba, hasta que pueda salir yo positivo, de acuerdo a cómo vaya los días. Y la prueba de antígenos es bastante más bajita en cuanto a la sensibilidad. Tienes entre un 60 a un 95% de posibilidad de salir positivo, lo cual significa que en el peor de los casos un 40% va a salir negativo. Y también no significa que no esté infectada, sino significa que la prueba no me dio positivo, pero yo tengo síntomas, entonces debo de cuidarme. Debo de aislarme fundamentalmente para evitar la propagación, porque el objetivo de diagnosticar es de diagnosticar al paciente o a la persona con la infección, es evitar la propagación de la enfermedad y luego también el tratamiento que corresponde. Entonces, a un asintomático, si yo le hago prueba antigénica, o sea, la que me detecta lo que el virus me produce, solamente tengo hasta un 40% de chance de que me salga positiva. O sea, se me escapa un 60%. O sea, ni tirando una moneda al aire me va a salir positivo un asintomático. Por lo tanto, en conclusión, la prueba que tengo que hacer a las personas asintomáticas que tuvieron por A o B motivos un contacto con una persona positiva es la prueba molecular. ¿Cómo se define al asintomático? El que no tiene síntomas. ¿Qué tengo que hacer con esta persona? ¿Cuál es su manejo? Domiciliario. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Es aislarlo. Eso es lo que tengo que hacer. Si yo soy asintomático, tengo que aislarme por un periodo desde el día en que me hicieron mi prueba hasta 14 días después, es lo que dice la norma técnica de Perú, de MINSA, es por 14 días desde que mi prueba salió positiva. Me tengo que aislar. ¿Contagio? Sí contagio. Y de hecho se ha determinado que los asintomáticos son los más grandes contagiadores y los causantes de que esta enfermedad se esté propagando. Acá a propósito les he puesto esta fotografía de esta joven que ella cree estar cuidándose, utiliza una mascarilla, utiliza guantes, pero suena su celular, se baja la mascarilla para contestar su celular y bueno, ella cree pues que los guantes la están protegiendo y vamos a ver que en realidad no hay ninguna razón para utilizar guantes en contexto no hospitalario, o sea, en el ambiente comunitario, a menos que vayamos a desinfectar con lejía alguna superficie. Y como ella no cree estar contagiada, pues entonces se baja la mascarilla, de repente por acá a su costado, a su alrededor hay personas, y ella está contagiando sin querer, lo más probable, a el resto de las personas. ¿Cómo se define? Con una saturación mayor de 96, eso es una saturación normal, todos los humanos, todas las personas a nivel del mar, saturamos de 96 hasta 100. ¿Requiere tomografía el asintomático? No, ¿por qué?
Porque las imágenes y los exámenes que nosotros tomamos es para cambiar decisiones terapéuticas. No es para ver y hacerlos gastar a ustedes, es para cambiar decisiones terapéuticas. Por lo tanto, si yo no le necesita tratamiento, esta persona asintomática no requiere. Entonces, ¿para qué le haría tomografía? ¿Para que gaste o para que nos den ciertas comisiones? No, ¿verdad? Entonces, no lo necesita. ¿Necesita aislamiento? Sí. ¿Por cuánto? Por 14 días. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos están contagiando. Leve. ¿Qué significa caso leve? ¿Cómo lo diagnostico? Nuevamente con prueba molecular, pero también le puedo hacer prueba antigénica. Más o menos se dice que desde el día en que te apareció el síntoma, tienes que esperar unos 3 a 5 días para hacerte estas dos pruebas. ¿Cuál es mejor, molecular o antigénica? Por la sensibilidad, en realidad el diagnóstico gold estándar es la prueba molecular, pero si estoy en un sitio donde no tengo prueba molecular, o me sale, hoy me toman y dentro de 4 o 5 días, como nosotros en La Libertad, nos llega el resultado, entonces les van a hacer prueba antigénica, porque la prueba antigénica sale en 30 minutos, con la acotación del tema de la sensibilidad que les he mencionado. Entonces, tiene o prueba molecular positiva o tiene prueba antigénica positiva, y además tiene una infección respiratoria alta, pero no tiene neumonía viral. ¿Qué significa esto? Que va a saturar 96%, como se evidencia acá, y que va a presentar síntomas comunes como tos, fiebre, cansancio, se va a sentir fatigada, se va a sentir que no quiere hacer ninguna actividad, por la fiebre, es lo normal. Va a toser, probablemente hasta una tos muy intensa, donde va a sentir que el pulmón ya se le está golpeando, se le está saliendo. De repente con secreción, de repente sin secreción. Puede tener, o con expectoración, puede tener moquitos, secreción,